Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este acta central de la conmemoración del 30º aniversario de esta Escuela Universitaria de Informática de la vez. Acto de homenaje a su primer director, el profesor Rafael Portencasa. Vamos a dar comienzo a este acto con la intervención del primer vicerrector de la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de San Petersburgo. Ahora Piotr Alexander, digo la palabra, se dirigirá, creo que lo va a hacer en ruso, pero nos tendremos traducción al castellano. Gracias. En primer lugar, quería saludar a todos aquí presentes y expresar mi satisfacción de poder asistir a este acto, porque pensamos que 30 años ya es una edad de cierta madurez. También para nosotros es una gran satisfacción que el señor Portencasa fue el fundador y durante bastantes años el director de la escuela. Es un gran amigo de nuestro país, es el presidente de la Fundación Alexander Pushkin. El hecho de que entre dos universidades, ahora la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Vías de Comunicación, que yo dirijo, en San Petersburgo, se desarrollan las relaciones de cooperación científica, técnica, en gran parte gracias a la participación de don Rafael Portencasa. Le reconocemos a don Rafael como un merecido científico, pero para nosotros, en primer lugar, es un gran amigo que siempre queremos verle en nuestra universidad y siempre tiene la invitación presente. И вот для того, чтобы еще раз увидеть Рафаэля у нас в университете, 23 октября ученый совет нашего университета, это больше 100 человек, принял единогласно решение о присвоении звания почетный доктор нашего университета вашему профессору всего Мадридского политехнического университета Рафаэлю Портенкаса. Y el día 23 de octubre se reunió el Consejo Científico de nuestra universidad, que es el órgano máximo de la dirección de la universidad, y tomó la decisión unánime de conceder el título de doctor honoris causa de la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de San Petersburgo a don Rafael Portencasa Baeza. Я привез приглашение от имени ученого совета, которое подписано председателем ученого совета и его ученым секретарем для господина Рафаэля Портенкаса, для того, чтобы он прибыл к нам 2 декабря, когда мы будем праздновать 199 лет с основания нашего университета. Y permítame hacer una lectura breve de la carta oficial que voy a entregar ahora a don Rafael Portencasa. Estimado señor don Rafael Portencasa,
Nos es grato comunicarle que el Consejo Científico de la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de San Petersburgo, en su sesión del día 23 de octubre de 2008, ha tomado la decisión de concederle el título Doctor Honoris Causa. La sociedad científica rusa le reconoce como merecido científico, gran amigo de nuestro país, así como valora su significativa aportación en el desarrollo de las relaciones científico-culturales entre España y Rusia. A lo largo de casi 2 décadas de su presidencia en la Fundación Pushkin, apreciamos su cuantioso y formidable trabajo en favor de la amistad ruso-española. Durante sus años de rector en la Universidad Politécnica de Madrid, se han fortalecido significativamente los vínculos científicos con la Escuela Superior Rusa. Le valoramos altamente por ser uno de los artífices del programa para promocionar el legado científico del gran ingeniero español y ruso también, Agustín de Betancourt, fundador de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y también fundador de nuestra universidad, Universidad de Vías de Comunicación de San Petersburgo. Gracias a su colaboración han sido realizadas tanto en Rusia como en España exposiciones, conferencias científicas, programas de intercambio profesional en el que han participado más de 2.000 ingenieros rusos españoles y se ha erigido un monumento dedicado a Agustín de Betancourt en el centro de San Petersburgo. Quedaríamos muy agradecidos si aceptase el diploma de doctor honoris causa que se le concederá durante la sesión solemne del Consejo Científico de nuestra universidad, dedicado a 199 aniversario, el cual tendrá lugar en San Petersburgo el día 2 de diciembre de 2008. Reciba el testimonio de nuestro gran respeto, rector, secretario de Consejo Científico, San Petersburgo, 23 de octubre de 2008. Вот это решение и вот это приглашение, это еще не диплом, который я хочу вручить. Permítanme hacer entrega de esta carta, esperando que se aceptase esta invitación a ser doctor honoris causa de nuestra universidad. А сам диплом 2 декабря. Tiene la palabra el director de la escuela, el profesor José Gabriel Zato. Gracias, rector. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, don Javier Uceda. Ilustrísima viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, en representación de la presidenta Alicia Delibes. Ilustrísima señora directora general de Universidades, excelentísimo señor rector Rafael Portancasa, excelentísimos, ilustrísimos señores directores y exdirectores de centros, señores profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, familiares, amigos todos. Es bien sabido que nos reunimos aquí hoy para conmemorar el 30º aniversario de la creación de la Escuela de Informática y hacer un merecido homenaje a su impulsor y primer director, don Rafael Portancasa. Según creo, como en el 7º de caballería pasaba, este es el 7º nombramiento, al menos que yo sepa, de profesorado honoris causa y, como se ve, puede seguir la racha. Permítanme que les haga un breve, porque si no, pues me critican por hablar mucho, un breve análisis muy sencillo de la historia de la escuela y, sobre todo, de algunas aportaciones que considero relevantes en relación con el acto de hoy. Como se sabe, la ingeniería informática viene
del año 76 si nosotros consideramos que desde un inicio era ingeniería informática. Y esta escuela universitaria, que fue creada por Rafael Portancasa, del año 78. Por eso ahora hace 30 años de este evento. Para empezar, quisiera destacar que en un momento en que la informática se presentaba como una licenciatura, que se creara una escuela universitaria era en realidad el reconocimiento que se trataba de una ingeniería. Aunque ese asunto yo creo que no estaba claro, porque de hecho se ha mantenido durante mucho tiempo la dualidad entre la licenciatura y la diplomatura. Pero conviene recordar que la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Informática, o la Escuela Universitaria de Informática, como brevemente se llamaba, preconizaba ya un futuro que hoy en día nos da muchísimos quebraderos de cabeza. Y quizá nos los da porque no todo el mundo entendió, como entendió Rafael en aquella histórica efeméride, que había que crear un centro de ingeniería. De haber sido comprendido por el sector, probablemente cuando aparece la Ley 1286, que hace referencias a las ingenierías técnicas, se hubiera considerado, de hecho, que la ingeniería informática era una profesión regulada, al menos en el aspecto de la ingeniería técnica. Y yo creo que este fue un asunto que no fue bien entendido en su época. Al día de hoy, cuando nosotros nos estamos planteando la necesidad de incluir la ingeniería informática entre las profesiones reguladas, también habría que pensar que quizás si hubiera habido más destreza por parte de las asociaciones profesionales, los colegios, que como se sabe en algunas autonomías están reconocidos, colegios de ingenieros técnicos en informática y colegios de ingenieros en informática, digo que si hubiera sido comprendido hubiéramos ganado mucho camino. La historia de la escuela está vinculada al desarrollo de la ingeniería informática o las titulaciones universitarias que tienen que ver con la computación. De hecho, nosotros tuvimos unos primeros planes de estudios que iban al hilo de aquella ambigüedad, licenciatura, ingeniería, diplomatura, ingeniería técnica, hasta que, por la maduración de la propia informática y la aparición a nivel de libro de la metodología y diseño orientado a objetos en el año 90 y otra serie de transformaciones importantes, las sociedades de referencia ACM, IEQ o IAIS ampliaron el horizonte y pasaron de considerar dos titulaciones que eran traducidas al español, las ciencias de la computación y la ingeniería de los computadores, agregándolas tres más. Una era la ingeniería del software, que por cierto para nosotros es la opción que hemos tomado en la nueva andadura, una de las dos que hemos tomado, la otra es ingeniería de los computadores. Pero en una versión que es, digamos, la que de forma certera se publica en el año 2005 y que inspira también a la CODI por aquellos años. La CODI es la Conferencia de Directores y Decanos de Informática de España, inspira también una reorientación importante en el sentido de conceder a la informática el carácter definitivo de ingeniería. Quedan otras dos titulaciones. Formalmente en Europa una se llama IT, es un especialista en tecnologías de la información, que es alguien que es capaz de proporcionar una infraestructura suficiente cuando un estratega le encarga que haga algo para cumplir los objetivos del estratega. Y otra, que es especialista en tecnologías de la información, en sistemas de información, perdón, que esa lo que le permite al ingeniero es participar de la estrategia y en la formulación de los objetivos. Con eso se completa un panorama de titulaciones sobre las cuales ahora reflexionamos. Insisto, desde una perspectiva absolutamente vinculada a la ingeniería. Insisto también en que quizá, si nosotros hubiéramos seguido una línea bien trazada y no hubiera habido un cierto menosprecio a la ingeniería técnica e informática, que quizá fue uno de los vicios de algunas de las asociaciones, hubiéramos tenido un panorama más atractivo al día de hoy respecto de la reivindicación que tenemos de que la informática sea una profesión regulada. Esto de que la informática sea o no sea una profesión regulada, como se sabe, es un asunto importante. En principio, en un país como el nuestro, regido por una Constitución democrática, cualquier profesional puede ejercer libremente su profesión, salvo que haya
algunas limitaciones cuando se ponen en riesgo elementos mucho más importantes como el derecho a la vida y otra serie de elementos que son más importantes que el ejercicio libre de una determinada profesión. En estos momentos, el famoso fallo informático que sirve para caracterizar cualquier tipo de cosa, incluso se ha utilizado para justificar el plagio de un libro, como se sabe, y un conjunto de incumplimientos, yo diría, en algunos casos bastante graves en la relación de los servicios, pues el fallo informático carece en estos momentos de profesionales que asuman la responsabilidad civil. Y eso es de lo que se trata, en definitiva, de asumir la responsabilidad civil. No se trata de replicar, digamos, el camino que han hecho las otras ingenierías. En el panorama actual, el ser o no ser de la ingeniería informática depende en parte de que se reconozca su especificidad, porque no es necesario replicar el camino que anduvieron otras ingenierías. Ni siquiera diría que es necesario que haya colegios, pero sí que es necesario que haya un reconocimiento, como he dicho, de responsabilidad civil. Y eso es importante porque, si no, efectivamente, la exigencia de responsabilidad civil tiene que derivar a otras profesiones que estén reguladas y que tengan algún tipo de parentesco con nuestra profesión. En el devenir de los tiempos, nosotros ahora tenemos que preparar, como se sabe, algo que sea acorde con el espacio europeo de la educación superior. Desde el punto de vista de este nuevo reto, tenemos que asumir una serie de controles, una serie de retos para ofrecerle a la sociedad lo que en realidad merece y paga, porque es en definitiva la sociedad la que paga. Y por tanto merece este tipo de ofrecimientos de titulaciones de calidad. En esa idea, yo no sé si el comportamiento de la Comunidad de Madrid va a ser como en otros casos, la de la propuesta, como hizo, por ejemplo, con los INDEA o con los programas de reconocimiento de grupos de investigación, etcétera. Porque si así fuera, incluso podríamos esperar que se pronunciara por la selección de determinadas titulaciones, al menos a nivel de máster, que fueran directamente o especialmente consideradas por la Comunidad de Madrid. No quiere decir que totalmente financiadas, pero probablemente consideradas. Es una reflexión que cabe hacer al día de hoy. En esta andadura que nos toca, yo creo que hacen falta estrategas. Y estos estrategas, yo creo que tienen un referente en el excelente rector que fue Rafael Porta en Casa y en el excelente estratega que sigue siendo Rafael Porta en Casa. Por último, déjenme ustedes que haga una pequeña digresión sobre algo que tiene más que ver con la persona de Rafael Porta en Casa y no con los títulos o los puestos que ha desempeñado a lo largo de su vida, hasta el momento, que como se ve sigue siendo activa. Yo creo que podemos decir que, además de brillante rector, estratega, etcétera, ha sido siempre una persona cercana, muy amante de su familia, que es una parte importantísima de su vida, y yo distinguiría además una de las notas que distinguen a los seres más capaces, a los seres humanos más capaces, un espléndido sentido del humor. Y me queda simplemente entregarle una placa conmemorativa. Así que, don Rafael. Algo por delante.
Tiene ahora la palabra el profesor Rafael Porta-en-Casa Baeza. Buenos días, excelentísimo señor rector, ilustrísima señora consejera, viceconsejera de la comunidad, ilustrísimo señor vicerrector de la Universidad de San Petersburgo, señor director de esta Escuela Universitaria de Informática, no sé si me ha olvidado nadie más, yo creo que estamos todos. Buenos días, ilustrísimas señoras y señores, queridos amigos, queridos todos. Solamente muy breves las palabras mías, porque me han dicho en el programa que hablé solo 5 minutos y a mí me cuesta mucho hablar tan poco tiempo. Entonces tengo que ser muy comedido y muy corto. Pero solamente decir algo importante, que es gracias. Primero, felicitar a la Escuela Universitaria de Informática porque ha cumplido 30 años. Después decir que realmente cuando esto se me habló de este acto, se habló solo de la primera parte. Después unas manos asesinas cambiaron el tema y agregaron esa otra parte de homenaje a mi persona, que yo creo que no merezco ni mucho menos, y no es modestia, falsa modestia, sino es la realidad. Creo que las cosas se hacen porque hay equipos de personas que trabajamos con fe, con cariño y con confianza en una idea, y esa idea la llevamos a cabo, y eso es lo que se merecen el homenaje. Todas las personas que colaboraron para ir haciendo cosas a lo largo del largo camino que fue trabajar en esta universidad y crecer estos centros. Eso sí, creo que tuve una suerte inmensa en mi vida profesional. Creo que pocos la tienen. Tuve la inmensa suerte de crear 2 centros o casi 3. He tenido la inmensa suerte de crear una facultad de informática que no existía, cuando no se pensaba que los estudios de informática los diera la Universidad Politécnica de Madrid. Tuve esa suerte en el año 76, debe ser, aproximadamente por las fechas que están diciendo. Tuve la inmensa suerte de poder crear los estudios de ciclo corto en la Escuela Universitaria de Informática, 2 años después, con inmensas peleas, por cierto. Todas las cosas no son fáciles, no creer que fueron fáciles. La facultad fue complicada porque había otras universidades madrileñas que la querían, y creamos a la vez la Facultad de Informática en Madrid, en Barcelona y en San Sebastián, y funcionando las 3 pudimos arrancar con los estudios de informática. En la Escuela Universitaria de Informática tuvimos problemas dentro de nuestra universidad. Muchos de nuestros centros, escuelas universitarias y otros, querían implementar estos estudios como una nueva especialidad de sus carreras, y lógicamente nos parecía que no era lo oportuno, porque había que dar vida nueva a unos estudios nuevos que tenían una función distinta. Y así pues arrancó esta Escuela Universitaria de Informática, con peleas y con dificultades, pero arrancó. La creamos paralela a la Facultad de Informática. Nombramos una comisión gestora y el centro funcionó. Tuvimos avatares, tuvimos varios directores en el intervalo, todos trabajaron con ganas, alguno tuvo más problemas que otros, como siempre sucede en toda institución universitaria. Yo digo que tuve la inmensa suerte de poder crear estos 2 centros. Después tuve la inmensa suerte de ser elegido rector de la Universidad Politécnica de Madrid y poder trabajar en ella durante casi 15 años, también casi inventándome la universidad, porque entonces casi no existía. Pero eso es otra parte, aquí no vamos a hablar de ello. Quiero también dar las gracias por descontado a todos los que estáis aquí. Primero a los 5 conferenciantes. 5 conferenciantes ilustres, magníficos. Primeras figuras de ámbito mundial, como lo son el profesor Ángel Jordán, que fue rector provost de la Universidad de Carnegie Mellon. Es un navarro aragonés norteamericano, que tiene que votar el día 4 de diciembre, por descontado. Supongo que su voto será el que yo supongo y el que yo votaría. Y si no, tendríamos un disgusto con él, pero como es un hombre inteligente, votará por negro más que por blanco. El profesor Ángel Jordán le conozco hace muchos años. Tuve también el honor de hacer el doctor honoris causa de nuestra universidad, hace ya algunos años, ayer. Y, lógicamente, me mantengo con él una gran amistad, cariño y respeto, porque es un científico de gran importancia en el mundo universitario. Creo en Carnegie Mellon, el Instituto del Software, y muchas cosas. Es un gran creador de centros y de institutos y un hombre que ha sabido traer mucho dinero a la Universidad de Carnegie Mellon. Cuando nosotros hablamos de millones, él habla de cientos de millones, las cifras son totalmente diferentes siempre. Y cuando nosotros hablamos de un convenio de 1 millón de euros, él tiene otro de 20 millones de euros. O sea que siempre las cosas son un poco macrodimensionadas frente al modelo español. El profesor Rempetrov fue vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, es un inmunólogo de fama mundial, se disputan sus conferencias en todo el mundo, en Estados Unidos y en muchos países, y verdaderamente ha presidido también el Instituto de Farmacología de Rusia,
durante unos años y es un hombre que mantiene su sabiduría científica, su honradez y su buen hacer y su buen trabajo. Es, desde luego, hombre de prestigio mundial. Por descontado me faltan también ahora la parte informática. Nicolás Espiratos, greco-francés, es un hombre de primera línea mundial en el mundo de la informática, en el mundo de la ingeniería de software, y lo ha demostrado ligeramente con su conferencia, pero puedo decir que cualquier referencia que queráis ver de nivel, alto nivel, en ingeniería de software, encontráis a Nicolás Espiratos. Anita Wasilewska es polaca norteamericana, profesora de una universidad norteamericana, también de enorme prestigio, con unas publicaciones de mucho relieve en todas las revistas de mayor índice en las universidades, en el mundo científico de la informática. Y me falta decir finalmente, no por ello al menos importante, sino también a uno de los más importantes, que es mi buen amigo Mateo Valero, mi exalumno, que me recordaba, yo no se lo quería recordar, pero éramos casi de la misma edad, no pienses que había muchos años de diferencia. Él me recordaba que le di una nota en matemáticas y en comunicación de 9,5, nota rarísima que yo la diera, pero que fui un poco roñoso y no le di la matrícula de honor, rarísimo que no se la diera. Pero, en fin, si podemos subsanarlo, lo subsanaríamos ahora. Pero, en fin, Mateo Valero fue un magnífico estudiante de nuestra universidad, una gloria para nosotros, y después se introdujo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Facultad de Informática, donde fue su decano, y en donde ha hecho una labor magnífica y maravillosa, porque se ha convertido en uno de los primeros científicos españoles en el mundo de la supercomputación. Dirige un centro impresionante, el Centro de Supercomputación de Cataluña, lo dirige muy bien con 100 y pico personas, yo no sabía tanto volumen de gente que tenéis ahí adentro, y lógicamente es un centro que a nivel mundial de gran categoría, y Mateo Valero la tiene. O sea que estamos seguros de que con muchos Mateo Valeros en España nuestro desarrollo sería distinto y saldríamos de ese lío en el que nos hemos metido con la economía, porque nuestro lío de la economía no está en los bancos, sino en la falta de ideas. Creo que nuestro mundo español necesita tener más participación en I+D+I, más desarrollo en I+D+I, menos quizá constructoras o menos edificios para hacer, pero sí más desarrollos que podamos tener tecnología propia que vender en el mundo. Así pues, muchas gracias a los 5 conferenciantes, porque han aceptado venir aquí estos días con nosotros y nos han honrado con esta pequeña conferencia. Pequeña porque podrían estarnos hablando cada uno de ellos un día, por descontado, y aprenderíamos mucho de ellos, pero tampoco podemos maltratarlos de esa manera, sino simplemente que su presencia nos honre como es natural. Muchas gracias también a Alexander por este inmerecido nombramiento que la Universidad Tecnológica, la Universidad de Vías y Comunicaciones de San Petersburgo ha tenido a bien hacerme. Me honra, aunque no lo merezco por descontado, creo que son otras muchas personas las que lo merecen mejor que yo, pero sí me agrada y me encanta por el inmenso cariño que tengo a Rusia, ya que así creamos la Fundación Alexander Pushkin. Con esa fundación hemos hecho muchas cosas en sus 25 años, creo que tenemos ya de funcionamiento, los hemos cumplido, y hemos hecho muchas cosas, muchas, casi sin recursos, gracias a muchas veces a la imaginación y al buen hacer de personas como el director de nuestra fundación, Alexander Sirnovito, y otras personas como él. Un patronato de personas muy agradables que nos acompañan y que también nos ayudan y trabajan. Me encanta lo de la Universidad de San Petersburgo porque es de Rusia. Porque es San Petersburgo, que San Petersburgo es la joya de Rusia. Es una ciudad maravillosa, como si no la conocéis, ir a verla, porque merece la pena. Ahí creó el zar, el Versalles de Rusia. Y después, porque esta universidad tiene la maravillosa cuestión de que la creó Agustín de Betancourt, ese español olvidado que en el año 1808, me parece que fue, creó esta universidad, poco después de haber creado en España la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, poco después de haber sido a la vez inventor, científico, espía también, como la sacan en los sitios, aeronáutico también, porque diseñó también un helicóptero y cosas de esa, un globo y cosas de esta naturaleza, y fue un hombre totalmente polifacético que el zar le contrató y se lo llevó a Rusia como asesor suyo en todos los temas de construcción, le nombró general de sus ejércitos para que tuviese un rango alto en la corte rusa del zar y le encargó obras tan magníficas como el puerto de Odessa y otras muchas cuestiones. Es uno de los españoles que mejor nombre ha dejado en Rusia. Murió de ahí porque cuando le dijo una vez al zar que había muchos problemas en Rusia y que las cosas funcionaban mal, el zar no le gustó y le destituyó y el pobre murió de pena, entristecido por ese tema que le habían tratado mal, y está enterrado en San Petersburgo, en una sepultura también en la que fuimos a honrar en alguna ocasión. Y por eso me encariña mucho el que esta universidad se haya acordado de mí con esta distinción,
porque es una ciudad muy, muy querida en mi corazón por las razones de ser también obra del español Agustín de Betancourt. Y todo esto me honra y me llena de satisfacción. Agradezco por descontado este inmerecido nombramiento y espero poder estar el día 2 de diciembre en San Petersburgo para poderlo recibir. Muchas gracias a ello. Y finalmente, ya creo que hablamos de los 5 minutos, como es lo lógico. Obviamente, muchas gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias a nuestro rector, muchas gracias a la Comunidad de Madrid. Lamentamos que no haya podido venir la presidenta, pero quiero que la traslades también nuestro saludo y nuestro cariño, porque a Esperanza Aguirre yo la conozco hace muchos años, desde su época de concejala, y tengo con ella una buena amistad personal, y la tengo mucho cariño, porque creo que es una mujer muy valiosa, que tiene muchas oportunidades de hacer muchas cosas, y estoy seguro de que lo hará muy bien. Así pues, no os digo nada más que a todos, muchas gracias, y hasta los próximos 30 años. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Alicia Delibes, viceconsejera de Educación. Muy buenos días, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, excelentísimo señor don Rafael Portancasa Baeza, fundador y primer director de la Escuela Universitaria de Informática, ilustrísima señora directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, ilustrísimo señor director de la Escuela Universitaria de Informática, don José Gabriel Zato, ilustrísimo señor vicerrector de la Universidad Estatal de San Petersburgo, don Alexander Leviev, señores profesores de la Escuela Universitaria de Informática, señoras y señores, en representación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que quería haber venido a este acto, pero que en el último momento le ha surgido una situación imposible y me ha telefoneado y me ha dicho, por favor, lee en mi nombre las palabras que iba a dirigir en este acto al señor Portancasa, que es un gran amigo, creo que es una amistad que reconocen los dos, como acabamos de escucharle. Entonces voy a limitarme a dar lectura a las palabras que la presidenta quería haber pronunciado hoy aquí. Antes de nada, quiero expresar la más firme condena del atentado perpetrado ayer por una banda criminal y totalitaria contra la Universidad de Navarra. La universidad es y tiene que ser el lugar del pensamiento libre y de la búsqueda de conocimiento. Hoy tenemos una razón más para reivindicar este espíritu universitario frente a quienes pretenden destruir esa libertad que encarna la universidad. Señoras y señores, en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela Universitaria de Informática la invitación para acompañarles en este acto académico en el que se celebra el 30º aniversario de la creación de la Escuela Universitaria de Informática. Quiero felicitar a la Escuela Universitaria de Informática por estos primeros 30 años. Felicitación que hago extensiva a los profesores y a los alumnos que han pasado por estas aulas y a quienes hoy también son sus alumnos. Y quiero felicitar de una manera muy especial al principal artífice de su creación, el doctor Rafael Portancasa, fundador y decano de la Facultad de Informática y también fundador y primer director de esta Escuela Universitaria de Informática. Su gran acierto fue vislumbrar la necesidad de situar a la Universidad Politécnica de Madrid, gracias a esta escuela, en la vanguardia de la formación y la investigación en el campo de la informática. Por ello, se merece el justo homenaje que hoy le tributamos en esta escuela y en esta universidad, de la que fue también rector. Señoras y señores, hoy, en tiempos de crisis económica, se suceden los más variados estudios y análisis de profesores y de economistas en los que, además de describir las causas de la crisis, proponen posibles soluciones. Pues bien, aunque podamos encontrar diferencias entre ellos, hay un punto en el que todos coinciden, y es que a medio y largo plazo
la solución más eficaz para superar esta y las posibles crisis venideras pasa por la mejora sustancial de nuestro sistema educativo. Esto quiere decir que hoy se hace aún más necesario que la universidad cumpla su función de aspirar a la excelencia y de formar profesionales cada vez más competentes y capaces de competir en un mundo globalizado. Este afán por la excelencia y por la innovación es precisamente el que ha dado su prestigio a esta Universidad Politécnica. Y la creación de la Escuela Universitaria de Informática en 1978 constituye un buen ejemplo de ello. Su fundación coincide con la revolución informática, una revolución que está transformando el mundo con una rapidez nunca conocida antes. El ordenador es una poderosísima herramienta de progreso, elimina fronteras y permite que el saber y la información lleguen cada vez a más personas y circulen cada vez más rápidamente y con mayor libertad. La informática ha cambiado radicalmente nuestro modo de vivir y de comunicarnos, de conocer y de informar, de trabajar y de producir, e incluso de disfrutar de nuestro ocio. Señoras y señores, las cruciales transformaciones derivadas del uso de la informática refuerzan el acierto de la creación de esta escuela. Gracias a ella, Madrid dispone hoy de un centro de estudios capaz de ofrecer los conocimientos y la preparación para estar en primera línea en esta revolución informática. La permanente actualización de los planes de estudio de esta escuela explica que sus titulaciones de ingeniero técnico en informática de sistemas y de ingeniero técnico en informática de gestión se cuenten hoy entre las más valoradas en el mundo universitario español. A ella se une el máster en tecnologías de la información en fabricación, que es considerado uno de los mejores en la especialidad de informática que se ofrecen en España. Señoras y señores, esta escuela y esta universidad cuentan con el apoyo de la Comunidad de Madrid en su propósito de alcanzar la excelencia, como también apoyamos a las demás universidades madrileñas. Hace 5 años, el presupuesto madrileño para universidades e investigación era de 886 millones de euros. Desde entonces hasta ahora, el incremento ha sido de un 35,5% para docencia, de un 6,8% para inversiones y de un 82% para la investigación, que considero la inversión más importante. En total, en 2008 ha habido 327 millones de euros más que en el año 2003. Y en el año 2009 aumentará el presupuesto para docencia en un 2,10% y el de investigación subirá en un 25%. Y los complementos para el profesorado y las becas se van a mantener. Para terminar, quiero expresar de nuevo mi felicitación, y a esto me uno como viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, al doctor Portancasa y a todos los que enseñan y aprenden en esta Escuela Universitaria de Informática por este 30º aniversario. Solo me queda desear a esta escuela un futuro tan lleno de éxitos como lo que ha sido su trayectoria hasta hoy. Muchísimas gracias. Señora viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, doña Alicia Delibes, profesor Rafael Portancasa, el rector de la universidad y primer director de la Escuela Universitaria de Informática, señor director de esta Escuela Universitaria de Informática, profesor José Gabriel Zato, señor vicerrector de la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de San Petersburgo, Alexandre Lediev, autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores, sean también mis primeras palabras, como ya lo hice ayer, en el acto que celebrábamos en este mismo salón de entrega de diplomas a una nueva promoción de ingenieros técnicos en informática de esta escuela, de este centro, como les decía, sean mis primeras palabras
de solidaridad con los compañeros de la Universidad de Navarra, palabras que necesariamente son de enérgica condena y repulsa por el atentado, con el deseo de pronta recuperación de los heridos y de normalidad en la vida académica en ese campus. También, cada vez que celebramos, como ocurre hoy, una efemérides o un homenaje como el que nos ocupa, acabamos irremediablemente rindiendo un tributo al tiempo pasado como justificación e interpretación de lo que somos, y al tiempo futuro, como proyecto, como anhelo, a veces como sueño de lo que queremos ser. Para hablar del tiempo pasado, presente o futuro, es hablar de la vida, pues como decía Benjamin Franklin, es el tiempo, el material de que se compone la vida. Hoy conmemoramos los primeros 30 años de esta Escuela Universitaria de Informática y ya es tiempo, ya es un tiempo suficiente y ocasión para hacer balance, puesto que, como decía Antonio Machado, para que el vaso rebose, primero hay que llenarlo. La informática como disciplina ha sufrido enormes transformaciones en los últimos 30 años, ya que 30 años es una parte a su vez significativa de toda su historia. Transformaciones que no solo son desde la perspectiva tecnológica, de la que están desde luego bien lejos los equipos informáticos más elementales en la actualidad de aquel primer ENIAC, o el avance conceptual que supuso en su momento la integración de los ordenadores y las comunicaciones en esa disciplina que hemos venido a denominar telemática, por no hablar del impulso que ha supuesto la banda ancha dentro de ese mismo esquema, ordenadores y comunicaciones, o la capacidad o las nuevas arquitecturas de procesamiento paralelo, del que ayer, como les decía, en ese acto académico también tuvimos una excelente conferencia donde se nos ponía de manifiesto la capacidad de procesar con un solo ordenador más allá, velocidades superiores a un petaflop. Al fin y al cabo, una disciplina como la que nos ocupa, la informática, que cambia a toda velocidad, le pasa como a otras tecnologías que en su primera fase de introducción se producen enormes cambios, pero probablemente la informática es el ejemplo más paradigmático. Pero me interesa hoy destacar no solo la perspectiva tecnológica relacionada con la informática, sino la dimensión social, y especialmente un enfoque entre los muchos posibles, que sería hoy planteable en el contexto de esas transformaciones. En este caso me refiero en particular a la masificación o generalización del uso de sistemas informáticos por una parte cada vez más amplia de nuestra sociedad, en la construcción de la denominada sociedad de la información. Hemos pasado en estos 30 años, que hoy estamos conmemorando, de una disciplina exclusiva de especialistas, no muy numerosos, a una disciplina cada vez más compleja a consecuencia de su desarrollo, pero a su vez en una parte, en la de los usuarios, entre los que me encuentro, en el argot al uso, informática para usuarios, accesible para casi todos. Este hecho, la democratización de la informática, si me permiten utilizar el término, ha hecho que muchos de sus productos y aplicaciones nos sean hoy imprescindibles para una gran mayoría. Pero a su vez, la consideración social hacia la informática ha perdido parte del glamour que tenían los temas exclusivos, los temas de especialistas con una barrera importante de entrada. En este contexto de cambio, en los que los comentarios anteriores no son sino una pequeña muestra de enormes transformaciones científicas, tecnológicas, sociales, también en el ámbito universitario, la Escuela Universitaria de Ingeniería Informática ha vivido su andadura y necesariamente ha acompasado su estructura, sus estudios, su investigación a las condiciones de cada tiempo y a sus circunstancias, a la interpretación lo más atinada posible de las demandas sociales. Por todo ello, pero sobre todo por estar convocados hoy aquí para celebrar el 30º aniversario de la Escuela, quiero felicitarla de manera efusiva y cariñosa, como corresponde a un cumpleaños tan redondo como 3 décadas. Pero felicitar a la Escuela es, sin duda, felicitar a sus gentes, felicitar a sus estudiantes, a su personal de administración y servicio, a sus profesores, felicitarlos por su pasado, por su presente, por su futuro, que entre todos estamos construyendo. Ayer, en la ceremonia de entrega de diplomas a una nueva promoción de los graduados de la escuela, entregábamos también placas conmemorativas al personal con al menos 30 años de servicio en la casa. Al menos 30 años y como máximo 30 años en la escuela, al menos. Y en ese acto, decía yo, les reconocía que la escuela hoy, la escuela que hoy tenemos, es como es debido a la contribución de todos los que han pasado por sus aulas y laboratorios antes de este momento, puesto que entre todos construimos la manera de ser, la manera de actuar, la manera de comportarse en una institución. Pero el acto de hoy representa muy bien la encrucijada entre un pasado que ha cumplido con creces
las expectativas que pusieron en su día sus fundadores y un futuro prometedor. El pasado, acreditado por las promociones de ingenieros técnicos en informática que salieron de sus aulas y representado aquí ese pasado por algunas fotografías que nos acompañan, en las que es fácil reconocer a algunos de los integrantes de la mesa peinando algunas menos canas. Y el futuro que estamos construyendo en estos momentos, apoyados en algunos cambios estratégicos a los que luego me referiré y cuyo resultado afectará muy probablemente a los próximos 30 años de la escuela. Una muestra de este espíritu, hoy aquí también lo representa el logo de la celebración, unas nuevas siglas, una nueva imagen de marca que anuncian un deseo de renovación. Los cambios afectarán a cuestiones esenciales que suponen, de hecho, una nueva concepción de la escuela, que en estos momentos centra su actividad en el diseño de una oferta académica completamente renovada que seguramente servirá de referencia a otras universidades en nuestro país. Renovación es la palabra, renovación de la oferta académica, renovación de los sistemas de garantía de calidad en lo académico, renovación necesaria de la forma de entender el posgrado y la formación permanente. Renovación, en definitiva, de las estructuras organizativas de investigación y sus sistemas de evaluación de sus resultados. Renovación en el modo de abordar los problemas que necesariamente exigirán compartir otras visiones, otros puntos de vista y la cooperación con otros, con estructuras más heterogéneas. Pero además, refuerzo de su dimensión internacional y sus relaciones con el mundo empresarial. De todas estas transformaciones debe surgir una escuela renovada, sentando las bases para las próximas décadas en un contexto de cambio general de toda la universidad. Permítanme ahora referirme al primer director de la escuela, al profesor Rafael Portancasa. Son muchos los servicios prestados a la universidad en general y a la Universidad Politécnica de Madrid en particular, y muchos los reconocimientos merecidos que nos corresponde, pero hoy nos corresponde referirnos al profesor Portancasa en su condición de primer director de la escuela. Rafael Portancasa supo valorar la importancia de los estudios de informática como estudios independientes y apostó con fuerza por su desarrollo. Cuestiones como esta, que hoy no ofrecen ninguna duda, y sirva de muestra el hecho de que hoy en la Comunidad de Madrid existen 17 opciones diferentes para cursar estudios universitarios en informática. En su momento fueron objeto de controversia, y así lo manifestaba el propio profesor Portancasa, de controversia, de debate, y puedo asegurarles que esta Escuela Universitaria de Informática, así como la facultad, fueron fruto de su empeño personal y de los que, como él, creyeron en el proyecto. Pero también es preciso recordar, como ocurre en otras nuevas áreas de conocimiento, que en su fase inicial fue necesario crear casi todo de la nada: los planes de estudio, la organización del centro, la selección y contratación del profesorado con unos perfiles profesionales por entonces nada frecuentes. A Rafael Portancasa y a su equipo les correspondió la nada fácil tarea de inventar un centro, él mismo empleaba esa palabra, unos estudios prácticamente desde cero, en una Universidad Politécnica de Madrid que también estábamos inventando desde cero, con no pocas resistencias. Tarea difícil, pero también apasionante, pues no siempre tiene uno la ocasión de estar en un proceso creativo que posteriormente ha tenido un desarrollo como el que hoy contemplamos. Por todo ello, en este acto en el que celebramos el 30º aniversario de la escuela, es oportuno reconocer el trabajo de los que han hecho posible su desarrollo y de forma particular a quien fue su primer director. Gracias, Rafael. Para terminar, y agradeciendo el apoyo de la Comunidad de Madrid con su presencia, agradeciendo la presencia de la señora viceconsejera y el mensaje que nos ha leído de la señora presidenta, doña Esperanza Aguirre, permítanme acabar hablándoles de nuevo del tiempo, tal y como comencé, mirando hacia el futuro, pues seguramente tengo tendencia a mirar hacia adelante, reconociendo el trabajo realizado en esos 30 años, felicitando a la escuela y a las personas que la integran, con un futuro esperanzador, pero con palabras nada menos que de Confucio: solo el que estudia el pasado podrá pronosticar el futuro, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, pues concluye el acto y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.